Buenas noches. Muchos me recordarán por los vídeos de 30 detalles y 10 cosas, pero el vídeo de hoy es especial. Personalmente yo no creo en los fantasmas, pero sí en los creados por la mente humana. 30 curiosidades acojonantes más aterradoras. Siempre que hemos intentado salirnos del mapa, los videojuegos han marcado sus propios límites. Pero lo que sucede a veces cuando intentamos adentrarnos en las profundidades del mar es aterrador. En Subnautica, cuando tratamos de atravesar el borde del cráter, aparecerán hasta 3 leviatanes fantasma que sumirán a nuestra nave en el más negro de los abismos. En Sea of Thieves, las aguas se teñirán de rojo sangre y el mar hundirá nuestro barco lentamente, dejándonos solos en mitad de un océano de sangre y de salitre. En Nicktoons, Attack of the Toybots, deberemos enfrentarnos a un ejército de juguetes malignos. Uno de ellos es Mr. Snuggles, un adorable osito rosa. En las cajas repartidas por el escenario donde viene este juguete empaquetado, podemos leer un eslogan promocional que dice lo siguiente: te abrazaré y te mataré. Nunca volverás a dormir y mataré a tus padres. En Cyberpunk existe una habitación, la 301, a la que jamás podremos acceder, pues su puerta no se abre. Pero el interior de esta habitación está plagado de mensajes escritos en las paredes, garabatos sin sentido, escritos por alguien que nunca fue capaz de salir de allí o que escapó, y cuyo mensaje era: yo no soy yo mismo. En BioShock Infinite, Booker puede ser apuñalado en la mano por el vendedor de tickets. Cuando Elizabeth nos venda la mano, en los archivos del juego podemos ver que en la textura empleada para este trozo de tela, la sangre de Booker, al brotar de la herida, forma la cara del diablo, coincidiendo justo con la marca del falso profeta de Booker, y que los habitantes de Columbia consideran como una señal maligna. Además, hay una estatua de Comstock en el juego que, si la disparamos en un punto exacto, comenzará a sangrar. En Doki Doki, si cambiamos la extensión del archivo de Mónica de CHR a PNG, se convertirá en una imagen de un círculo rodeado de llamas, con un cuadrado en su interior que aparece escrito en código binario, cuya traducción resulta en un texto de un personaje desconocido en el que menciona que todos están muertos. El archivo de Yuri, al ser descifrado, revela el testimonio de un adolescente que mata a alguien para saber qué es lo que se siente al matar. Y si cambiamos la extensión del archivo de Natsuki, aparecerá una imagen en negativo, que al invertirse mostrará a una mujer de ojos y pelo blanco. Y es que todo esto era un teaser de un futuro juego del creador que finalmente fue cancelado. En el WoW, si buceamos hasta una localización desconocida bajo el mar, encontraremos un buque hundido con un enorme cuerno. Al soplarlo, descubriremos por qué siempre el ser humano se sentirá amenazado por lo que puede llegar a ocultar el océano. En un minijuego flash de Bob Esponja, encontramos otro hallazgo incluso más perturbador. Encontraremos que en este escenario de la serie hay escondido el sprite de un personaje que no se ve. Su nombre en los archivos es Jammer. Este contaba con una animación en la que aparecía a un lado del escenario, observando a los demás personajes. Y lo más perturbador de todo es que entre los archivos del juego también encontramos el traje de Arenita completamente destrozado, dando a entender que ésta moría devorada a manos de Jammer. California Speed es un juego para niños
niños, pero en el mapa del desierto Mojave, en cierto punto de la carretera hay un texto oculto en uno de los muchos carteles que pasamos de largo, en el que pone: a veces Dios se lleva a las mamás y a las mascotas para siempre, y a veces, solo a veces, yo también. Todos hemos jugado videojuegos de niños, pero una vez somos adultos descubrimos que quizás nunca debimos ver ciertas cosas. En Banjo-Kazooie, la forma de estas rocas a lo lejos apenas deja algo a la imaginación. Sonidos perturbadores que nunca deberían haber estado ahí. O que en uno de los niveles eliminados de Little Big Planet Racing encontrábamos una enorme calavera con ojos y dientes humanos que lloraba cataratas de sangre. Pero Roblox es un juego que la gran mayoría de niños juegan en todo el mundo. Si usamos los siguientes comandos con permisos de administrador en la consola e introducimos I love you, aparecerá el siguiente vídeo. Alguien con una máscara de payaso frotándose la cara compulsivamente. No se sabe quién fue, pero el vídeo fue retirado. En Battlefield 1, si entramos en este edificio, podremos oír a un bebé que llora desconsoladamente. Lo más triste de este easter egg es que durante la Primera Guerra Mundial, miles de bebés perdieron a sus madres durante los constantes bombardeos, siendo abandonados a su suerte, condenados a morir de hambre u ocultos bajo los escombros dejados por la guerra. En una de las cámaras de Portal 2 podemos encontrar una habitación secreta con varios grafitis de Chell. Si nos situamos al lado de alguno de estos murales, escucharemos la voz distante de Doug Ratman, ex empleado de Aperture Science y uno de los pocos supervivientes de GLaDOS. La esquizofrenia de este personaje hace apenas entendible qué es lo que quiere decir, pero eso es imposible, ya que se supone que Doug Ratman está muerto, por lo que podría ser que aún estuviese vivo, vagando por las instalaciones, completamente demente y observándonos en todo momento. En Modern Warfare 3, en el nivel de Sanctuary, al acercarnos a estas pequeñas tumbas, escucharemos las voces de una niña y de su madre. Estas voces son los mismos diálogos que los de la familia Davis, una familia inocente que moría víctima de una explosión en una de las cinemáticas del juego. En Ultima 9, si al comienzo abrimos y cerramos la nevera de la cocina 10 veces, al hacerlo aparecerá un cadáver descuartizado. Si escuchamos la música del boss final de Travis Strikes Again, descubriremos que contiene la señal UVB-76, que pertenece a una estación de radio rusa real y que repite constantemente desde hace décadas este mismo sonido, pues se cree que pertenece a un canal de comunicación secreto del ejército ruso, y aunque su verdadero significado se desconoce, se cree que pueda ser un código emitido en caso de iniciarse una guerra nuclear. En Harvest Moon Animal Parade, si visitamos Harmonica Town cuando está lloviendo, podremos ver junto al puente, al fondo de la cueva, una extraña criatura verde sumergida. Se trata de un kappa que espera al acecho, ya que en la mitología japonesa, los kappa son famosos por arrastrar a los niños hasta el fondo de los ríos, donde los asfixian hasta matarlos, para después devorar sus cuerpos.
Cuantas más veces visitemos la mansión de Riften en Skyrim, los maniquís que hay en la casa comenzarán a cobrar vida y actuarán como NPCs que están realmente vivos. Comenzarán a moverse, siguiéndonos con la mirada y persiguiéndonos por toda la casa en silencio, como si bajo la madera hubiera una persona atrapada tratando de respirar. En Eternal Darkness, si no tocamos el mando durante unos minutos, la música del juego cesará y aparecerá una imagen fija de Pius durante unos segundos. Incluso cuando guardamos partida, cabe la posibilidad de que el juego comience a borrar todos nuestros archivos de guardado por completo, y aunque solo es un easter egg, no hay nada más aterrador que perder el progreso entero de una partida. Eso sí da miedo. En Silent Hill 4, todo cuanto ocurre es perturbador, pero muchas de esas cosas nunca las llegamos a ver, como una cabeza flotante a través de la ventana, el extraño sonido que emite el retrato de Walter en la habitación. Y por supuesto, el conejo sentado en la cama de Abby, ya que una vez se la llevan al hospital, si miramos a través de la rendija, el conejo nos devolverá la mirada. En el server original de Final Fantasy XIV existía una caverna interminable que no era accesible para los jugadores, aparentemente vacía y laberíntica. Al explorarla podemos perdernos muy fácilmente, pero si nos detenemos podremos oír el sonido de unos pasos que nos han estado siguiendo todo este tiempo, pero nunca nada llega a atraparnos. Aunque lo que sí se descubrió es que desde la distancia había una extraña cabeza flotante que nos observaba y se desvanecía cuando nos dábamos la vuelta. En el primer nivel de Outlaws, si tiramos dinamita en este retrete se abrirá un camino secreto a través de las aguas fecales hasta una habitación oculta con una nave espacial. Y si nos asomamos a esta ventana veremos en Manhunt 2 encontraremos el fantasma de la señora Lamb, si miramos por este agujero en la pared en primera persona. Pero también aparecerá en otros escenarios del juego. En The Evil Within, si alumbramos con nuestra linterna a esta puerta doble que se abre y se cierra, podremos ver al fondo el fantasma de Laura Victoriano, para luego desaparecer. En Payday 2, si nos quedamos fuera y miramos al horizonte, veremos reflejado en el cielo con cada relámpago la silueta de una criatura gigantesca, que ya aparece en fotos halladas en el mapa de Diamond Heist, donde también hallamos artefactos de naturaleza alienígena, junto a una enorme momia en un ataúd. Y es que en una de las fotos vemos a esta misma figura del cielo, dando a entender que en Payday existe la vida alienígena o algo está a punto de suceder. Kanye Quest 3030 es aparentemente un juego inofensivo, en el que si al comienzo hablamos con un NPC y le contestamos con la palabra Ascend, abriremos un nivel secreto en el que los creadores del juego nos hablan sobre una nueva religión, a través de la cual se pretende alcanzar la iluminación, llamada ascensionismo. Si superamos todas las pruebas, en el último ordenador nos ofrecerá un último desafío. Si ponemos la contraseña correcta, el juego nos pedirá nuestros datos personales, nombre y dirección, para mandarnos instrucciones a nuestro domicilio en 2 semanas. Es decir, que Kanye Quest en realidad ha estado reclutando miembros para un culto real llamado ascensionismo. Y la pregunta es, ¿cuántos habrán ascendido? En la cripta de Mortal Kombat tendremos que torturar de las maneras más macabras a decenas de pobres almas para conseguir los desbloqueables. Sin embargo, y de forma aleatoria, aparecerán molestos screamers
que son impredecibles y que no dejarán de tratar de asustarnos. Y es que a nadie nos gustan los putos jumpscares. En The Crew, en una carretera del sur de Estados Unidos, si nos salimos de esta hacia una zona boscosa, en un par de kilómetros encontraremos un coche negro abandonado y un montón de periódicos flotando en el aire con el titular de El fin del mundo. Justo detrás encontramos un cadáver entre unos arbustos junto a una barra de metal. Años después, en la secuela del mismo juego, se encontró también este mismo coche, pero ya no había rastro de ningún cadáver, aunque sí que los periódicos seguían en el aire, solo que el titular había cambiado por completo. En Silent Hill 2, al entrar en la habitación 209, escucharemos lo siguiente. Este susurro nunca ha sido descifrado del todo, y es que el propio traductor del juego confirmó en una entrevista que no recuerda que ningún miembro del equipo grabasen este mensaje. Lo único que se puede entender de este mensaje es la primera parte, que traducida al inglés significa: Kamaitachi no Yoru es una novela visual sobre una serie de asesinatos. Una vez veamos todos los finales, si empezamos una nueva partida, el juego se crasheará, donde aparecerá un texto en el que podremos elegir hasta 4 opciones. Estos mensajes fueron dejados por un trabajador que fue despedido. Una de las opciones nos llevará a leer un texto sobre Cristo, la disección de una rana, extirpar órganos y la repetición de una misma frase: no hay nada que hacer si estás maldito. El segundo mensaje nos cuenta un poco más de la historia de este trabajador del juego, mientras una misteriosa cabeza flotante no deja de aparecer en el fondo. En el texto narra cómo quienes participaron en la creación del juego comenzaron a oír extrañas voces en su cabeza, a tener problemas neurológicos, pues estaban malditos por las muertes de los personajes. El tercer mensaje es quizás el más perturbador, pues muestra imágenes y sonidos macabros que no dejan de sucederse mientras leemos cómo el autor ve salirse sus propios órganos a través del abdomen, y las frases de "esto es solo un juego, esto es solo un juego, un juego, un juego, papá, 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 papá". La última opción nos muestra una extraña figura en una playa que desaparece en unos segundos y después el juego continuará con normalidad. Dale a like, suscríbete y activa la campanita. Os está vigilando y si no lo hacéis, esta noche os hará una visita.